Bien, buenos días. Hoy día vamos a estar presentando eh, un tema que es de teoría de las diversas teorías de la administración. Esto según autores. Cabe mencionar que este tema está vinculado con gestión de recursos humanos y el proceso administrativo. Esta presentación ha sido elaborada por mi persona, Fernando José Samaniego. El tema en sí es las teorías de la administración según autores como lo he mencionado anteriormente. Vemos aquí, vamos a ir presentando eh, como primer punto, vamos a iniciar dando definición en términos generales de lo que es la administración y cómo ha sido su evolución a lo largo de los años. Continuidad, vamos a dar las definiciones de algunos autores, eh, la administración y sus aportaciones, como lo son, como lo fueron el señor Frederick Taylor, Henry Fayol, Max Weber, Elton Mayo y Peter Drucker, perdón, y Henry Mintzberg, que han sido los principales autores que contribuyeron a lo que es la administración en sí, lo que la conocemos hoy día. Claro, digo que cada uno de ellos con diversos puntos de vista, obviamente, y sus diversas teorías. Al final, en resumen general, se vinculan, pero cada uno con un punto de vista diferente. Bien, vamos a dar inicio. Vemos acá la administración en sí, la, la administración en sí la definiremos como una disciplina que se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos de una organización para alcanzar sus objetivos de manera eficiente. Además, también podemos mencionar que es una disciplina social que busca obtener el máximo beneficio posible, ya sea económico o social, mediante la coordinación estructurada. Cabe mencionar que, como vemos acá en la imagen, eh, los componentes clave de la administración, que incluye el proceso administrativo, los objetivos, la eficiencia y la eficacia. Si bien es cierto que el proceso administrativo va a comprender lo que es la planificación, la organización, la dirección y el control. En sí, respondiendo a la pregunta, nos dice, la planificación es qué se va a hacer, qué hacer. Esa es la pregunta a la que nos conlleva la planificación. La organización nos va a decir a nosotros, entonces aquí en el punto 2, la organización es cómo hacerlo, cómo vamos a hacer. Es la pregunta, son las preguntas que responden como tal. La dirección es, como se dice, hacer que se haga, eh, darle seguimiento a cómo se está evolucionando. Y el control, pues, fue verificar cómo se hizo. Como lo vemos acá, son los cuatro puntos que son la planificación, la organización, la dirección y el control. Tal. Son los componentes principales de la administración.
Vamos, aquí dice, vamos a seguir las aportaciones, vamos a definir la administración según Frederick Taylor y sus aportaciones a la administración. Como tal, Taylor definía la administración como la planeación científica del trabajo, la selección y entrenamiento del trabajo, la cooperación entre gerencia y operarios y la especialización en la planeación. Como tal, también vemos en la pantalla los principios de Taylor, los principios básicos de la administración científica de Taylor, que son como tal la planeación, la preparación, el control y la ejecución. En tal, si vemos, todo va teniendo un vínculo secuencial desde el punto de vista administrativo en general hasta la administración como lo definen algunos autores, como lo es el señor Frederick Taylor. Eh, en cuanto a la planeación, Taylor buscaba sustituir el criterio individual, la improvisación y la actuación empírica del obrero por métodos basados en procedimientos científicos. Implica el estudio de tiempos y movimientos para determinar lo único de una mejor manera. Eh, en cuanto a lo que es la preparación, pues busca seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y entrenarlos para reducir más y mejor, en lugar de dejar que cada uno aprenda y organice su propio trabajo de forma autónoma. Como lo vemos aquí abajo, lo va definiendo. El control, controlar el trabajo en la empresa para que sea mucho más productivo, es decir, la supervisión que se le va haciendo al el personal como tal en la empresa. Ya estamos hablando en este caso es administración moderna. Y la ejecución, pues en sí es lo que es designar las funciones y responsabilidades para la ejecución del trabajo, de acuerdo al método planeado. Esto en cuanto a las aportaciones, definición y aportación de Frederick Taylor a la administración. Seguimos con la administración según el autor Henry Fayol. El autor Henry Fayol se centra principalmente en la estructura organizativa y la eficiencia mediante la sistematización de la gerencia. En sí propone que la administración es una habilidad universal basada en funciones como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Esto en cuanto a lo que es la definición según el señor Henry Fayol. Bien, en sus 14 principios, como lo vemos acá en la pantalla, eh, los 14 principios nos menciona la división del trabajo, autoridad, disciplina. eh, Vamos a irlos definiendo ahí mismo. En la división del trabajo en sí las especializaciones de las tareas. Esos son los roles que se designa a cada persona en una entidad eh, empresarial. La autoridad y responsabilidad es el derecho a dar órdenes y poder asumir consecuencias. Luego sigue la disciplina, que es el respeto a las reglas empresariales. La unidad de mando, vamos acá el principio número 4, unidad de mando, es que un subordinado recibe órdenes de un superior. La unidad de dirección es un solo plan para actividades similares. La subordinación de interés individual. eh, el bien de la empresa siempre va a ser superior.
La remuneración, pues, es justa para el personal. La remuneración en sí es eh, lo que devenga un trabajador por su esfuerzo dentro de la empresa, contribuyendo al progreso y desarrollo de la empresa. La centralización es la concentración de la autoridad. La jerarquía en sí, como vemos acá, que es el principio número 9, es una cadena de mando clara. Luego tenemos el orden, es el punto que sigue lugar para cada cosa y persona. Como sabemos bien, en cada empresa donde se elabora, siempre va a haber un orden, todo a cada área en su área, cada departamento en su departamento, eso sigue un orden y una secuencia para trabajar en conjunto. La equidad es la justicia y el trato amable. La estabilidad del personal es en sí la baja rotación para la eficiencia. La iniciativa, pues siempre es verídica tenerla, que es la iniciativa para fomentar nuevas ideas cada día, o sea, la innovación. Y el espíritu de equipo, que es promover la unión y la colaboración, que es el principio número 14. Seguimos. Seguimos acá con la definición según Max Weber y la teoría burocrática. La teoría burocrática de la administración, desarrollada por Max Weber a principios del siglo XX, propone una forma de organización basada en la racionalidad, reglas impersonales, jerarquía estricta y especialización del trabajo para lograr la máxima eficiencia. Vamos a ver a continuación los principios fundamentales de la teoría de Max Weber. Eh, Nos dice máxima división del trabajo, jerarquía de autoridad, en sí, máxima división del trabajo, pues las tareas se deben desglosar en funciones simples y especializadas. El siguiente punto es la jerarquía de autoridad. Es en sí, es la estructura piramidal clara donde cada funcionario conoce a su superior como tal. Normas y procedimientos escritos. Todo comportamiento y tarea está regulado por normas estandarizadas para asegurar la uniformidad. Eh, la impersonalidad, que es el siguiente principio. Las decisiones y relaciones se basan en cargos, no en personas, eliminando el favoritismo como tal. Y por último está la meritocracia, que no es otra cosa que la selección y ascenso de personal se basan en la capacidad técnica y competencia. Cabe mencionar que en la diapositiva anterior que pasó, eh, esta teoría de Weber se basa en las organizaciones modernas, especialmente en la administración pública
siempre buscando eh, previsibilidad y eficiencia técnica en un entorno complejo. Por ello que es como más complejas en sí la, la teoría de Weber. Seguimos con la administración según Elton Mayo, en su teoría que es el enfoque humanista. Eh, Elton Mayo siempre en la administración buscó demostrar que la productividad depende más de la motivación, los factores sociales y la atención a los empleados que de las condiciones físicas o incentivos económicos. Vemos que, vemos acá, acá nos menciona que son la humanización. Eh, en sí, la humanización pues dejó de ver al obrero como una pieza de la máquina y lo vio como un ser social. La comunicación, perdón, la comunicación en sí destacó la necesidad de una mejor comunicación entre supervisores y obreros, así como un estilo de liderazgo que considere los sentimientos de los empleados. Cuanto al liderazgo, pues cambió el concepto de jefe autoritario por el de un líder que comprende de la psicología grupal. Como sabemos, existe una alta diferencia, una diferencia muy alta, elevada, en cuanto a lo que es un líder y un jefe. Un líder siempre te va a incentivar a seguir, a crecer, a aprender. Sin embargo, un jefe solamente te va a dar órdenes. Haz esto, haz aquello, haz. O sea, es solamente jefatura como tal, solamente es dar órdenes, más no te va a enseñar cómo lo haría un líder. Por ello que erradica mucho la gran diferencia entre liderazgo y jefatura. Dos cosas muy diferentes que siempre se debe tomar en cuenta de no confundirlas porque son muy diferentes. Eh, y por último, pues el bienestar en sí estableció que la satisfacción en el trabajo es directamente proporcional a la productividad. Vamos a ver la teoría de la administración moderna de Peter Drucker. Drucker en sí es el padre de la administración moderna. Se centra en la efectividad de los resultados y el factor humano en lugar de la mera eficiencia técnica. Propone descentralizar el poder para empoderar a los empleados, enfocar la empresa en el cliente y la innovación y utilizar la administración por objetivos. Esto para alinear las metas individuales con las organizacionales. Vamos a ver los principios fundamentales que propone Drucker. Vemos que nos menciona acá la administración por objetivo. Es en sí establecer objetivos claros y medibles tanto para la organización como para cada empleado, fomentando el autocontrol y la responsabilidad en lugar de la supervisión estricta. El segundo principio en sí es la eh, descentralización.
Propuso que la autoridad no debe concentrarse en la alta dirección, sino distribuirse para permitir agilidad y toma de decisiones rápidas en todas las áreas. Seguimos en sí el recurso humano. El recurso humano consideraba a los empleados como el activo más valioso y no como un costo. Fomentó el liderazgo que inspira y empodera al personal, valorando la sociedad del conocimiento y al trabajador del conocimiento. Luego viene el principio número 4, que es la innovación y el marketing. Drucker sostenía que las dos funciones empresariales básicas son la innovación, que en sí es crear nuevos productos o servicios. Eso es innovar. Y el marketing, perdón, que es conocer las necesidades del cliente como tal. Esos son los objetivos principales de la innovación y el marketing. Luego tenemos la eficiencia frente a la efectividad. Un gerente eficaz no solo hace las cosas correctamente, sino que hace las cosas correctas enfocándose en resultados que aportan valor. He aquí la eficiencia y la efectividad. En sí, eh, resumiendo, Drucker definía la administración como un arte liberal que combina recursos, personas y habilidades, además de enfatizar la responsabilidad social de las empresas. Damos continuidad con la teoría de Henry Mintzberg. En sí, su teoría se basa en los roles directivos. Mintzberg postula que las empresas buscan armonía estructural combinando 6 componentes básicos: el ápice estratégico, línea media, núcleo de operaciones, tecnoestructura, staff de apoyo e ideología. Eh, Vemos acá en pantalla eh, la teoría acá de los roles directivos de Mintzberg. En cuanto a ello, vemos acá que está clasificado en 3 grupos: interpersonales, informativos y de decisión. Los roles interpersonales son en sí relaciones con personas. Estos se centran en la interacción humana y la gestión de la organización. Vemos la figura decorativa, el líder, y el enlace. En sí, una figura decorativa pues realiza tareas ceremoniales y simbólicas, es decir, firmar documentos, recibir visitas. El líder en sí tiene la tarea de motivar, capacitar y dirigir a los subordinados. El enlace pues establece y mantiene redes conectados internos y externos. El segundo grupo, que es informativos, que en sí es el procesamiento de información como tal. Tenemos al monitor, difusor y portavoz.
El monitor, pues en sí busca activamente información para comprender la organización y el entorno. El difusor comparte información externa o interna con subordinados y miembros de la organización. Y el portavoz transmite información sobre la organización a personas externas. Luego nos vamos al último grupo, que es de decisión, que en sí es el emprendedor, gestor de perturbaciones, asignador de recursos y negociador. El emprendedor, pues en sí busca oportunidades e inicia proyectos de cambio o innovación. El gestor de conflictos resuelve problemas y maneja crisis imprevistas. El asignador de recursos en sí decide cómo distribuir presupuesto, personal y tiempo. Y el negociador, que es el que representa a la organización en negociaciones claves. Cabe mencionar que estos roles pueden suponerse y cambian de importancia según el nivel directivo. En sí vemos un resumen de los puntos clave de las teorías antes mencionadas, de los autores. Vamos a ver, buscamos aquí el autor, vemos aquí, perdón, el autor Frederick Taylor. Su enfoque principal fue en la eficiencia y la producción. En la unidad de análisis, pues en sí la tarea. El autor Henry Fayol se basó en la estructura y las funciones. En sí, su unidad de análisis fue la organización global. Max Weber se basó en la racionalidad. Su unidad de análisis más que todo fue en la jerarquía. Elton Mayo se basó en el enfoque principal fueron las personas y la psicología, basado en los grupos informales. Peter Drucker se basó en las estrategias y los resultados. En su unidad de análisis, los objetivos y el mercado como tal. Y Henry Mintzberg se basó en su enfoque principal, la práctica y los roles. Y su unidad de análisis, pues, en el solucionador de problemas. Bien, esto en cuanto a lo que fue esta presentación. Espero que haya sido de su completo agrado. Será hasta un próximo video.